Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya regresamos en la mesa de los noticieristas. Gracias por continuar con nosotros. Le saludo a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Estamos en Vibra Radio en todo Sinaloa. Saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a abordar esta situación tan delicada que se ha vivido en Jalisco, se vive en Jalisco. Jaime Barrera, periodista jalisciense, como ustedes saben, fue secuestrado, ha sido localizado con vida, por fortuna, y se encuentra con su familia. Informó su hija Itzul Barrera: mi papá está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresa a casa, gracias a todas y a todos. Gracias, escribió en su cuenta de X. Barrera fue localizado en el municipio de Magdalena, donde lo liberaron y pidió apoyo a la Guardia Nacional y otras autoridades. Su camioneta había aparecido días antes, como lo sabemos. La Fiscalía de Jalisco reportó que el periodista estaba en buen estado de salud. La Fiscalía del Estado informa que se localizó en buen estado de salud el comunicador. Esta representación social continuará con los actos de investigación de gabinete y campo para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables. El gobernador Enrique Alfaro agradeció a la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad su colaboración en la búsqueda de Jaime Barrera y prometió que las investigaciones van a continuar. Hace unos momentos, la Fiscalía de Jalisco y la Coordinación de Seguridad me confirmaron que el periodista Jaime Barrera ha sido localizado con bien, está en casa, que es lo importante, pero las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos. Una experiencia que no le deseo a nadie, dijo. Pasaron 34 horas, es como ser protagonista de las columnas que escribo a diario. Desgraciadamente la inseguridad está así, sano y salvo, temeroso, pero todo bien y listo para seguir dando las noticias, dijo justamente el conductor. Barrera atribuyó los hechos a su labor periodística y el tema lo verá con abogados antes de contarlo a detalle. Dijo públicamente, agradeció el apoyo y los restos de su familia, amigos y población en general. Estoy en el cuidado de la Guardia Nacional y mañana voy a solicitar el protocolo de protección para periodistas. Nunca lo había solicitado, pero es indispensable. Según la información, pues fue privado de la libertad por su trabajo. Hoy te vas, pero sabemos dónde estás, le dijeron. La vida sigue, hay que tomar muchas precauciones, cuidar a los tuyos, pero que eso no limite tu trabajo, expresó el conductor tras revelar pues parte de la situación. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Javier Cabrera. Mira, el panorama nacional que estamos viviendo, y no solamente en este sexenio, sino ya sexenios anteriores, es que es de muy alto riesgo. Diversas actividades, una de ellas el periodismo en este país. Si vemos las frías estadísticas de los periodistas que han sido privados de la vida en forma violenta en el país, pues es bastante escandalosa, y este caso sí levantó mucho mayor preocupación por la forma que desapareció, pero también hay mucha información todavía que no se conoce muy bien, porque el reporte fue mucho tiempo después de que había sucedido, que este periodista, al salir de su trabajo, había sido levantado y hubo gente que presenció, pero no llamó a las líneas de emergencia. Eso es lo que se dice, por lo cual la autoridad se decía que no tenía conocimiento que Barrera había sido privado de su libertad por un grupo armado, y lo que se conoce hasta el momento que fue una advertencia para que deje de escribir algunos temas que están relacionados con el tema de la inseguridad en el estado de Jalisco. Y bueno, esto sí es preocupante porque manda un mensaje pues de alarma para el medio periodístico. Yo recuerdo hace poco más de 25 años, en unos cursos que dio el periódico El Universal con varios personajes internacionales, entre ellos autoridades de los Estados Unidos y de Colombia, entre ellos el general Naranjo. Venía un periodista de televisión muy conocido allá en Colombia y nos platicaba él de la situación que se estaba viviendo y la necesidad de que él trajera escoltas. En México llegó con cerca de 10 escoltas y nos decía que esto no era vida, que no era posible, y además limitaba un poco el ejercicio periodístico
porque llegar a algún lado donde él tenía que hacer las entrevistas con un aparato tan grande de seguridad, pues metía a veces temor a sus entrevistados. Y él hacía una advertencia que veía, incluso el mismo general Naranjo nos decía en aquel tiempo, que México iba hacia allá, hacia lo que le estaba sucediendo a Colombia. Fueron autoridades también mexicanas donde negaron todo eso y dijo que en México esto nunca iba a suceder. Bueno, el tiempo nos alcanzó rápidamente. Hechos de violencia que han suscitado en aquel país, en una guerra bastante fuerte, con los grupos delictivos, se ha ido replicando en México en varios estados de la República. Sinaloa no ha sido la excepción. Hay que recordar que uno de los casos pues más sonados y que aún no concluye todavía es el de Javier Valdés. Recuerda que nuestro compañero Javier Valdés fue asesinado a solo unas calles del periódico, ¿no?, donde él colaboraba. Hubo una gran presión social, el gobierno federal tuvo que intervenir y por lo menos hay 2 personas sentenciadas que están vinculadas directamente, que es un homicidio. Sin embargo, el presunto autor intelectual, él, aunque está detenido en los Estados Unidos, no ha podido ser extraditado a México. Parece ser que esta persona ya no está en prisión, sino tiene una prisión domiciliaria. Pues todos estos asuntos que estamos viendo sí preocupa a la sociedad y preocupa a los medios de comunicación que se sigan cometiendo este tipo de hechos y de intimidaciones. Pero no solamente es intimidaciones contra periodistas. Estamos viendo el caso de Sinaloa, de Mazatlán, y con lo que es preocupante lo que dijo ayer el alcalde, que le están mandando mensajes de amenazas a los síndicos de aquel municipio para que apoyen a determinado candidato a cargo de elección popular. Bueno, esto le mete mucho más ruido a lo que está sucediendo en muchas partes del país. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, lo que vimos en Jalisco, en Guadalajara, pues es una situación pues que gracias a Dios el periodista Jaime Barrera, que es periodista tanto en Canal 44 como en Televisa, pues gracias a Dios pues fue localizado con vida. Se puede ver a los elementos de la Guardia Nacional ahí, pues en labor ahí con la familia, de entregando a esta persona. Y bueno, debemos de recordar que Jalisco es el número 1 en desapariciones forzadas en el país. Y bueno, mucho hemos comentado nosotros aquí sobre cómo este proceso histórico que está viviendo México, en el cual desde el 2000 se empezaron a respetar los votos y se empezó a generar un proceso democrático muy, muy, muy fuerte, pero también el crimen organizado empezó a tomar cierto control de ciertos territorios. Entonces, esa forma de vida se fue llevando, fue tomando ciertos controles en ciertas entidades. Y ahorita, por ejemplo, estamos viendo la situación que está imperando en Guerrero, como a plena luz del día tablan gente, sobre todo conductores, gente que sale y trabaja, le pasa eso. Luego en Jalisco pasa esta situación donde, no recuerdo la última cifra que yo chequé, eran 15,000 desaparecidos, más o menos solamente en Jalisco. Y como también Jalisco ahorita tiene un proceso de renovación de autoridades estatales. Entonces, quieras o no, el hecho de que haya pasado esto en medio de una elección y que va a ser pero no solo una elección federal, una elección de gobernador en Jalisco, donde gobierna un partido diferente a Morena, pasa esto y crispa el ambiente electoral, porque era uno de los principales comunicadores de ahí de Guadalajara, de ahí de Jalisco, lo es. Entonces, tú veías Twitter, veías las redes y pues todo el mundo se ha crispado, molesto. El gobernador ahí en un Twitter poniendo, pues estamos en la búsqueda, estamos haciendo el gobernador Alfaro. Y bueno, ves este tipo de situaciones y si te fijas siempre, cuando quieres revisar la historia política del país, tienes que tomar referente varios estados para darte cuenta cómo está el tejido social en todo el país. Y no ocupas buscar en todos. Con Guerrero tienes, pero también Jalisco, porque Jalisco es un referente social en el país. ¿Dónde pegó el sushi? En gran medida en Jalisco. Donde si pega una música en Jalisco, en Guadalajara, pega en el país. O sea,
como que es un prototipo de todas las mezclas culturales del país, que si pasa algo ahí, puede pasar en México, ¿no? Entonces, ahorita se dio esta gracias a Dios, esto acabó bien, pero cada vez estamos viendo cómo estos grupos de la delincuencia organizada pues van tomando control o van generando problemas al interior del tejido político y social. Y cerraría con esto que decía la candidata, la diputada del Partido Popular, partido de derecha de España, la cual, ya han dicho hasta lo que no, el presidente y en Morena, que dice que pues la frase de abrazos no balazos, pues que no está bien porque es un eslogan bonito, pero que no ayuda en la democracia. Pero no le vamos a hacer caso a doña Cayetana Álvarez de Toledo, no. Vamos al discurso del presidente Pedro Sánchez de España, del Partido Socialista Obrero Español, en la Internacional Socialista, que dice: la falta de acción contra el crimen organizado podría socavar aún más la confianza en los procesos democráticos y provocar un retroceso. Por lo tanto, es esencial actuar de manera concertada para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México. Eso lo dijo un partido de izquierda, un presidente de un partido de izquierda de España en la cumbre, en la Internacional Socialista, donde Morena y el PRD, tengo entendido, tienen asiento. Francisco, ¿tu punto de vista? La izquierda. Fíjate, como dice Graco Ramírez, cómo la izquierda, pues en los últimos más de 20 años, solamente ha tenido 2 candidatos a la presidencia de México. 3 veces Cárdenas y 3 veces López Obrador. Eso te indica, pues, que algo está pasando en la izquierda, que no hay mayor oferta política, pues que esos 2 personajes, Cuauhtémoc, pues hijo del general Lázaro Cárdenas, y Andrés Manuel López Obrador, que fue aspirante al gobierno de Tabasco, fue presidente del PRI en Tabasco, etcétera, etcétera. Es decir, la izquierda a veces monopoliza con sus caudillos esa clase de proyectos políticos. Pero bueno, esa de la geometría política yo nunca he creído. Creo en intereses, muchas veces de cúpulas, de sectas y camarillas. Ahora, en el aspecto del tema del ejercicio periodístico, más del 95% de los homicidios de periodistas queda impune. Y qué casualidad que los pocos casos que se esclarecen siempre van vinculados o del narcotráfico o del Estado. El Estado como parte de un gobierno estatal, de un gobierno municipal o un gobierno federal. Entonces, o muchas veces es el amasijo entre policías, narcos y gente del poder político. Eso hay que decirlo. Lo delicado ahorita es que en medio de esta situación donde México parece que ocupa el primer lugar en ese aspecto, pues el presidente le atiza diariamente contra ciertos colegas, pero hay veces que generaliza, y bueno, pues entonces, ¿cuál es la señal que se manda hacia afuera? ¿Saben qué? Pues duro contra los periodistas, etcétera, ¿no? Todavía esta mañana pues estaba pegándole su repasada a Jorge Ramos, que gana 17 millones y tal, lo de Loret, etcétera. Pero hay algo que nos dejó fríos en su momento, porque un día o 2 días después del atentado a Ciro Gómez Leiva, pues el presidente insinuó que a lo mejor era algo, una especie de autoatentado para meterlo en problema a él por parte de sus adversarios y conservadores. ¿De qué nos acabamos de enterar? Hace días que estuvo Claudia Sheinbaum en una entrevista con Ciro Gómez Leiva en su programa. Ciro dice: aprovecho de cara al público para agradecerte, la tuteó Claudia, a ti y a Omar García Harfuch, porque el día más difícil de mi vida, más allá de cumplir ustedes con su obligación, personalizaron mi asunto. Es decir, como que acudieron a verlo, a platicar con él de cerca, y eso lo agradeció mucho Ciro. Es decir, sí, efectivamente, y quien esclareció los detenidos que hay fue Omar García Harfuch, efectivamente. Entonces, ¿cómo puede un presidente primero lamentar un atentado a un periodista y 2 días después reiniciar, ¿no?,
el descalificativo. Entonces, creo que el presidente o no ha medido eso, o en su momento es bastante intolerable a la crítica, y él no se da cuenta que la voz más potente que tenemos en nuestro país es la de él, es la del presidente de la República, y por lo tanto puede tener fanáticos o algún loilo que por quedar bien vague y le haga daño a algún comunicador que en la boca del presidente pues esté permanentemente criticarlo. Por eso la mayoría de los reporteros como Ciro, como Loret, etcétera, pues traen carros blindados. Pero acá afuera, en provincia, como le llaman, pues no existe. No, olvídate, para nada, ¿no? Tenemos la bendición de Dios, ¿no? Efectivamente, entonces ahí el presidente no se detiene, y más que es un presidente, como digo, que él dice, esto es un debate circular, pero así como él exige a sus huestes lealtad a ciega, pues él no quiere, nunca ha aceptado en la autocrítica darle la razón a un periodista. Es más, periodistas que fueron amigos y aliados de él para llegar a la presidencia, hoy prácticamente los declara enemigos. Es más, La Jornada, que era su periódico de cabecera, junto con la revista Proceso, ve cómo los trae de vez en cuando. Así están las cosas, muchos comentarios de la gente, muchísimas gracias por lo que confiere a nuestra actividad. Son las 8:47. La verdad es que sí, fue un hecho que nos preocupó muchísimo, sobre todo porque si bien sí escribe sobre temas de seguridad, no es un periodista especializado en ese tipo de temas, ¿no? Es un periodista que conduce espacios informativos en el estado de Jalisco y es corresponsal de algunos medios nacionales, ¿no, Javier? Sin embargo, no teníamos conocimiento de alguna amenaza hasta ahora, y realmente la reacción de los jaliscienses fue grande en medio de estos hechos. Yo creo que y de los mexicanos. Fue a nivel nacional, ¿no? Sí. Fue a nivel nacional todas estas muestras de solidaridad y de exigencia a la autoridad de que intervenga. ¿Por qué? Bueno, porque el número de periodistas que han sido privados de la vida en forma violenta en lo que va de este sexenio hasta el mes de noviembre, un informe que se había dado, iban 43, pero además hay otros que han sido perseguidos o amenazados, amenazas a veces del mismo sector público, de políticos o también de presuntos delincuentes, ¿no? Entonces en este asunto sí es preocupante, y también preocupante, si preguntar, está muy a discusión si los mecanismos de protección funcionan o no funcionan. Pues hemos visto aquí, por ejemplo, el caso de Sinaloa, pues hay una gran polémica, ¿no?, entre los consejeros sobre el tiempo que debe apoyarse a un periodista cuando ha sido amenazado y que necesariamente tiene que abandonar con su familia el estado. Bueno, solamente se prevé que te pueden ayudar por espacio de 3 meses, y a lo mejor te lo podían prolongar 1 o 2 meses, pero esto no resuelve normalmente. Normalmente, porque bueno, el mecanismo requiere pues bastante recursos económicos. Llega un momento que pues prácticamente si va a ir creciendo el número de comunicadores que requieren protección, pues el problema es quién se va a dedicar a esta profesión. Y no solamente tiene que ver con los periodistas, también hay abogados, también hay arquitectos, también hay comerciantes que son privados de la vida o son amenazados. Entonces este asunto, en el caso del periodista Jaime del estado de Jalisco, bueno, pues él dice que esto es un aviso solamente a lo que le dieron. En el caso de dos comunicadores que han recibido atentados, también pareciera ser que han sido avisos. ¿De dónde? Pues no está muy claro. Es el caso de Ciro Gómez Leiva, aunque hay detenidos, todavía no se sabe muy bien a fondo quién fue el autor intelectual o de quién venía ese mensaje, lo cual es sumamente preocupante, porque bueno, pues tú te dedicas a una actividad que es solamente informar, retransmitir algunas informaciones o algunos comentarios para que bueno, te sigan amenazando o te privan de la vida. Milton. Sí, lo que comentas, Javier, lo acaba de decir Jaime Barrera con Azucena Uresti, de que no fue un secuestro, dice, sino que fue una advertencia, y que supuestamente lo tablearon, lo golpearon, sí. Y bueno, en la columna de hoy de Héctor de Mauleón narra parte del proceso de cómo lo levantan, y cómo las cámaras del C5, allá es C5,
Aquí es C4, imagínate cómo estarán. Lo fueron siguiendo hasta el Fobiste, la unidad Fobiste de Zapopan. Pero ahí se les perdieron los vehículos. Entonces, eso te habla también de, pues, cómo la seguridad, aunque tiene infraestructura, no puede ejercer ciertos controles como debieran, como quisieran. Entonces, es parte de esa erosión que hay en los órganos de seguridad, en donde pasan este tipo de cosas, y volvemos a decir lo de siempre. O sea, ¿por qué, si somos un Estado democrático, por qué cada vez más avanza la militarización, y por qué llega la democracia, llega el respeto al voto, llegan las balas, llegan los militares, y por qué los militares no han podido revertir esto? ¿Por qué no han podido revertir esto? Entonces, nos mandan... Ya se agotó hace mucho la narrativa de que es que los jefes policiales son militares y son los mejores. Entonces, sí, nos mandan un jefe militar aquí a Sinaloa y nos dicen, no, la estrategia de robo de vehículos ya está muy bien, no se va a cambiar. Y tú estás viendo los despojos a cada rato, ves la nota policial y ¡zas! Despojo, robo. Entonces, yo no sé en qué mundo viven, pero una democracia bien cimentada es con fuerzas armadas que están en los cuarteles, que apoyan, y sobre todo una policía fuerte. ¿Para qué? Para prevalecer la integridad de las personas que votan y que refrendan los gobiernos. Francisco, ¿tu conclusión? Sí, mira, esto va a continuar. La descalificación y el hostigamiento contra algunos colegas y medios de comunicación, cuyo pecado pues únicamente es estar denunciando a las gentes del poder en general, no únicamente al presidente de la República. Se pueden denunciar gobernadores, etcétera, y muchos gobernadores de Morena, que ya son bastante, casi la mayoría en el país, pues siguen la misma tónica del presidente, ¿no? Cuando no les gusta alguna pregunta o alguna denuncia, etcétera, pues se van a la descalificación. Hay que recordar, por ejemplo, cuando el primer año de su gobierno, el presidente López Obrador de repente voltea y les dice a los ahí presentes en la mañanera, pórtense bien, si no ya saben cómo les va. Era cuando no se podía tener ninguna réplica en cuanto a lo que el presidente ahí decía, y pues se le dejaban ir, como dice el presidente, las granjas, los bots, todos, y apaleaban. Bueno, se sigue haciendo, pero ya no tiene el mismo efecto, ni en contra del presidente, ni del presidente en contra de los medios en las redes. ¿Por qué? Porque a todos, desde el presidente hasta el más humilde de nosotros, lo único que nos avala son los hechos. Entonces, cualquier periodista tiene que tener el dato duro cuando va a presentar alguna denuncia contra un presidente, un gobernador, un alcalde, tener la prueba. Pero si a pesar de tener la prueba, desde el poder te dicen mentiras, no es cierto, yo tengo otros datos, etcétera, chayoteros, etcétera, bla, 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 entonces esto se convierte en un caldo de cultivo donde la última palabra, ¿quién la va a tener? El receptor, es decir, el que está viendo toda la información en toda esa ruta. Y ahorita, por ejemplo, me decía aquí Sergio Toscano, me dice, la cosa es, Francisco, que desde que inició la presidencia AMLO, el periodismo lo ha atacado y mal informado, y cuando habla de los periodistas, se sienten ofendidos, pero que ellos se ofenden. Bueno, yo le diría, por ejemplo, a Sergio Toscano, con todo respeto, que Broso, Aristegui, Proceso, La Jornada, el mismo Ciro en su época, Ciro y Ricardo Rocha, sí, y muchos colegas más de líderes de opinión allá en la Ciudad de México, fueron grandes aliados de López Obrador. ¿En qué época, Sergio? En la época de la dictadura perfecta, Mario Vargas Llosa, cuando el Estado tenía un control absoluto de los medios, y ahí sí, como dice López Obrador, eran medios de manipulación. Pero en cuanto llega el presidente al cargo y empiezan a criticarlo sus antiguos aliados, pues no se tocó el alma para empezar a descalificarlos, ¿no? Él mismo ha aceptado que pues era muy amigo de Broso, y que Broso antes era muy fino y que ahora es muy corriente, etcétera. Entonces no se puede tener la piel tan delgada cuando lo único que están haciendo es decirte, hey, presidente, prometiste que ibas a ser diferente, prometiste esto y esto otro, y pues resulta
que lo que se está buscando es eso, el control total, ¿no? de la narrativa, de que lo que yo diga eso es, y lo que ustedes denuncian son otros datos. En fin, hacia allá vamos, y esto ha sido muy, muy delicado. ¿Qué es lo único que nos queda de esperanza? Que quien llegue o quien sea que llegue a la presidencia cambie esa situación de estar descalificando cuando con las pruebas en las manos pues los están exhibiendo. Esa es la situación. Así es. Un minuto, Javier. Sí, es un tema bastante preocupante y esperemos que este caso y todos los otros casos que se han suscitado contra medios de periodistas o medios de comunicación también, que periódicos han sufrido amenazas, disparos de arma, y Sinaloa no ha sido la excepción. Bueno, pues estos no queden impunes, ¿no? Como cualquier otro hecho delictivo que se cometa, por lo que se quiere es la aplicación de la justicia. Pues muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton, un minuto. Bueno, para explicar un poco la situación y hasta dónde puede llegar, siempre el cine, Javier, porque Javier es cinéfilo, el cine nos explica muchas cosas y va hacia adelante. Entonces yo recomiendo mucho la película Nuevo Orden, está en Amazon Prime, es con Diego Boneta, Mónica del Carmen, y es una situación que puede llegar a pasar en México cuando el destino nos alcance y el ejército termine de gobernarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Un minuto, Francisco. Pues sí, afortunadamente la buena nueva es que este colega de Guadalajara regresó a casa, está con vida, y pues solamente él sabe en el fondo de qué se trató esta situación, quienes lo secuestraron, quienes lo regresaron, no sé qué tipo de amenaza le hayan hecho, etcétera, qué callo haya pisado, pero a ningún periodista de este país lo levantan únicamente porque sí. Algún interés en alguna denuncia, en alguna crítica, pisó un callo fuerte, y esas son las consecuencias. Y, insisto, la impunidad, la elevadísima impunidad en torno a los asesinatos de colegas, pues es el mejor acicate para que la delincuencia o los sectores del poder político, del poder público, pues se sigan sirviendo con la cuchara grande cuando se trata de silenciar a un colega. Así es, dice Fidel Cabrera, sería bueno analizar y que nos dijeran qué va a pasar con todos los funcionarios que han salido ensaculados en el INE. Algunos no han querido ir a casillas por el tema también del temor, dice Fidel Cabrera, deja este comentario. Saludos, como no, a Ana Luisa Martínez Dones, a Francisco Treviño, a Silvia Rodríguez, a Omar Reyes, a Sergio Toscano, y decía Francisco, a Martín Enrique Pérez, a Juan Carlos, toda la gente que está dejando comentarios también en YouTube, a José Enrique Limón, a Antonio Bustamante, a David Zazueta, todos los que están reportándose. Pues muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos, los dejamos bien acompañados en ¿Qué vibra? El show del Mariconcho, a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.